buscar un precursor que se forme el óxido mucho antes, ¿no? Que se empiece a descomponer el PMMA, o puedes buscar el molde de otras esferas que se descompongan a mayor temperatura, si uno quiere usar nitrato de zinc. Otro ejemplo acerca del uso del TGA es el siguiente, ¿no? Se tiene, por ejemplo, los nanotubos de carbón, y entonces pues se funcionaliza con óxido de cerio. Óxido de cerio sobre nanotubos de carbón. Viendo esta imagen, pues que es en Z contrast, ¿no? Se ve el cerio que es más pesado que el carbón, por eso brilla estas partículas. Entonces, de alguna manera está distribuido uniformemente y se puede calcular el tamaño, que está alrededor de 1.4 nanómetros. Y cuando uno hace análisis CDS en estas partículas, pues te sale también el cerio y el oxígeno, ¿eh? Aquí. Entonces tienes el óxido de cerio. Pero la pregunta es aquí, cuando uno pone el precursor del óxido de cerio, resulta de que no todo se va a depositar sobre el nanotubo, ¿sí? Entonces, para saber cuánto de óxido de cerio queda en el nanotubo, pues se hace el TGA. Pues el TGA está aquí, por ejemplo, primero del nanotubos de carbón de multicapa, de manera que alrededor de 600 empieza a descomponerse y se descompone totalmente por encima de 670 más o menos, ¿sí? Aquí. Y luego se pone horizontal la masa o el peso, de manera que no queda al cero. La pregunta es: ¿por qué no queda en cero? ¿Qué es lo que queda ahí? ¿Orgánicos, inorgánicos? Inorgánico. Inorgánicos. Pero ¿qué es ese inorgánico que queda en el caso del puro nanotubo? Pues es el precursor del nanotubo. El nanotubo se hace con ferroceno y queda en el tubo, queda encapsulado dentro del tubo el óxido de fierro, generalmente, o algún compuesto de fierro como partícula. Y entonces ese material aquí, cuando termina el carbón de irse, pues queda, y entonces tú sabes cuánto material queda del puro precursor del nanotubo, ¿no? Y ahora, pues el material funcionalizado con nanotubo de carbón y el óxido de cerio, pues empiezas a correr. Entonces aquí está, mira, primeramente está el precursor del nanotubo, tal cual. Probablemente sea un nitrato, ¿no? Entonces está hidratado, entonces esa agua se va aquí, disminuye, ¿sí? Y luego se oxida, y luego pues empieza a descomponerse el carbón. Termina de descomponerse el carbón, y entonces el objetivo es saber cuánto de óxido de cerio queda. Entonces aquí está el porcentaje que queda, que es por encima del 10%, pongámosle como 12%, ¿sí? Y aquí quedó del orden de 3% del puro precursor del óxido del nanotubo. 12 menos 3, 9. 9% de carga estaría del óxido de cerio, porque aquí quedan los inorgánicos, el óxido de cerio. Porque si no, ¿de qué otra manera uno sabe cuánta carga le estás poniendo en tu síntesis? ¿Sí? De esa manera se sabe
cuánta cantidad de material se está poniendo en funcionalizar, en este caso al nanotubo de carbón. Igual se puede hacer con cualquier otra. ¿Qué otras cosas se les ocurre para saber? En este caso es cuando funcionalizamos, ¿no?, un material. ¿Qué otra cosa más o menos se les ocurre que podemos detectar? ¿Con la gráfica? ¿Con esto de acá? No de la gráfica, sino de alguna otra aplicación del TGA. ¿Qué más se puede? O de la gráfica, si tienes alguna observación, adelante. Los puntos de variación, que hay esos quiebres, esos puntos de quiebres. Eso se puede determinar derivando, ¿no? Sí, pero, o sea, es humedad, ¿no? Este primero Sí. es, el precursor del cerio es un nitrato de cerio, hidratado. No, ya. Entonces, no se va en 100 grados, ¿sí? Se va en alrededor de 200 grados, porque es agua que está en ese cristal de nitrato de cerio. ¿Sí? Es agua que participa en la cristalinidad, lo recién se va ahí. ¿Sí? Termina de irse y después se oxida y queda el óxido de cerio. Y pues aquí a esta altura empieza a descomponerse el carbón. Y aquí ya queda horizontal. Vaya, pero inician la síntesis entonces. Nosotros empezamos con la síntesis. Solamente cuando lo funcionalizas, Ya. para que se oxide, llevas a un tratamiento térmico, a una determinada temperatura, que se yo, de 300, 400 grados, ¿no? Puedes darle hasta 350, hasta 400, ¿no? Aquí se le está dando a mayor para saber lo que se descompone, pero si tú quieres tener nanotubos de carbón con esas partículas funcionalizadas, tienes que hacer un tratamiento a 300 o 350, ahí ya tienes el óxido de cerio, ¿no? Ya tienes el nanotubo de carbón con óxido de cerio. Básicamente para eso. De esa manera se sintetiza el óxido de cerio sobre nanotubos de carbón. Primero empapas con la solución, Sí. luego lo secas y luego lo vas a someter a un tratamiento térmico. En la atmósfera de aire, por supuesto, entonces se forman las partículas y queda ahí. Y eso depende de la concentración y todo ese tipo de cosas que tienes que hacer, ¿no? Primero dispersar el nanotubo de carbón para que quede así distribuido, ¿no? Y la segunda curva. Se van los orgánicos. Quedan los inorgánicos ahí, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? De ese lado los orgánicos. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver otro ejemplo del uso del TGA. Por ejemplo, la estabilidad de este material, que es un sulfuro de cobre sin estaño, que normalmente se le llama CZTS. Este es un material optoelectrónico, de manera que su bandgap está en el visible, alrededor de 1.5, 1.6 electronvoltios. Entonces, se está usando y es un material tipo P, no es tipo N, es un semiconductor tipo P. Entonces, se está usando en celdas solares. ¿Y por qué miran a esto en celdas solares? Porque pues hay muy buena cantidad de estos materiales en la corteza terrestre. Cobre, ¿no? Entonces se está trabajando eso y entonces
al estudiar la estabilidad térmica, a ver hasta cuánto es estable esta sustancia, porque en la naturaleza también existe esta, normalmente en diferentes minas, pero el asunto es saber hasta qué temperatura se puede trabajar para pues procesar, ¿no? Entonces lo que se hizo, se sintetizó artificialmente en el laboratorio y luego se hizo un tratamiento térmico en TGA en atmósfera de argón. Primero en atmósfera de argón, que es el rojo. Y fíjense que en atmósfera de argón, pues siempre disminuye el peso. Y esta bajada pues coincide con esta, de manera que pues sí se descompone alrededor, empieza a descomponerse digamos alrededor de 700 grados cuando está en la atmósfera de argón. Ahora, si se hace en atmósfera de aire, primero empieza igual, disminuye el peso y luego cae un poquito y luego sube hasta por encima del 100%, y luego se mantiene un poco estable y luego disminuye. De manera que se descompone aquí y luego ya se mantiene aquí estable, que es el resultado. Entonces, ¿en qué cosa pasó? En atmósfera inerte, pues no pasa nada, ¿sí? Se mantiene estable hasta del orden de 650 grados. Pero en la atmósfera de aire, pues aquí se descompone y gana peso. Y se mantiene todavía horizontal bien. Y luego también se descompone. ¿Sí? Entonces es interesante explicar, este es el resultado, cómo podemos explicar. Pero antes de eso, se tiene que complementar con otras técnicas para entender. Entonces aquí se hizo un tratamiento térmico, es tal como se sintetizó, y este es a 300 grados, y este 400 grados, y este es creo que a 450 o 500 grados de tratamiento térmico. Cambia la morfología, hasta acá, más o menos la morfología se mantiene, son como imágenes de barrido, pero aquí ya son partículas mucho más grandes, y cuando haces estadística también los tamaños cambian drásticamente, ¿no? Entonces, cuando ves las imágenes, la morfología se mantiene estable. Ahora, esta descomposición, entonces, este material que ya se hizo tratamiento térmico a mayor temperatura, pues se sacó difracción de rayos X, que fue a 500 grados, ¿ve? Por eso se llama ST500. ST400 son los que han sido tratados a 400 grados, y ST300 a 300 y ST200 tal conforme como se ha sintetizado. Entonces en difracción de rayos X también se mantiene hasta 400, pero cuando haces un tratamiento térmico a 500 y luego lo sacas rayos X, aquí están todas las intensidades que salen. Entonces al indexar estas intensidades de esta morfología, pues nos sale sulfuro de cobre, óxido de estaño, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y aquí un sulfato de cobre, ¿no? Con algo más, ¿sí? Esos indexan todos estos picos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que después, por encima de 500 grados, este material se descompone en estas moléculas. ¿Y por qué gana peso? Porque aquí hay un óxido, acá hay otros óxidos, gana oxígeno. Y como tal, todas estas sustancias, todas estas moléculas, pues ganan rápidamente, o sea, este tiempo no es, este cambio de temperatura no es muy largo, de manera, mejor dicho, no, el intervalo de temperatura no es grande, rápidamente gana y se mantiene estable todo esto. Después empieza a descomponerse más, ¿sí? ¿Qué
crees que se descompone acá? Aquí, ¿qué es lo que quieren que se descompone? Los óxidos van a estar más estables, ¿no? Los sulfatos también quizás. Pero por ejemplo aquí hay un sulfuro de cobre, ¿sí? Y luego los sulfatos empiezan a descomponerse, por eso disminuye, ¿sí? Ahora, entonces en base a este resultado planteamos la reacción. Este material, ¿cómo se descompone? Podemos decir, mira, que se descomponga todos en sulfuros, ¿sí? Sería de esta manera: sulfuro de cada uno, de estaño, de zinc y de cobre. Muy bien, y estos no son estables en la atmósfera de aire hasta una determinada temperatura, tienden a oxidarse, según la bibliografía. Sin embargo, con la indexación de rayos X, pues se puede hacer una tabla y se descomponen sulfuro de cobre, óxido de estaño, que es estable, sulfato de zinc, sulfato de cobre con oxígeno, ¿sí?, que son inestables todavía. Entonces, pues teniendo en cuenta sus pesos moleculares, sabemos cuánto oxígeno ganó y todo ese tipo de tablitas podemos hacer. Y entonces, primeramente, probablemente se descomponga así y luego empiezan a volverse en sulfato y en óxido en el caso del estaño, ¿no? Entonces, de esa manera se pudo entender este cambio. Esa explicación, pues este cambio de peso es debido a que se estabiliza a esta temperatura, ¿no? Se vuelve sulfato y sulfuro. Entonces, esto es para saber, o sea, a qué temperaturas hasta qué temperatura pueden procesar en la atmósfera de oxígeno y hasta qué temperatura, si quieren procesar a mayor temperatura, tienen que tener la atmósfera inerte. ¿Y en qué cosa descompone, no? Se descompone. Es un ejemplo. Entonces, ahí quedarían los ejemplos de los TGA, que pues ha ido que hemos estado entendiendo lo que es TGA. Entonces, en resumen, el TGA, aquí podemos decir los tipos de curva. Por ejemplo, en el caso del 1, si la curva, que sería en función de la temperatura, ¿no?, la variación del peso. Entonces aquí, si es 1, mira, si se mantiene horizontal, pues no hay descomposición con eliminación de productos volátiles, nada, no hay nada, se mantiene estable, ¿sí? No hay, es estable esa sustancia para ese intervalo de temperatura. En este caso 2, fíjense, empieza y disminuye rápidamente un poquito y luego se mantiene constante. Pues en el caso 2, pues hay una pérdida rápida de peso inicial. Entonces este cambio de peso rápido es característico de la muestra. Eso quiere decir que está húmeda la muestra. Entonces, si te sale una curva con un cambio así rápidamente al inicio, recomiendan que repitas el experimento después de secar la muestra. Ahora, ¿qué temperatura vas a secar? Pues más o menos puedes secar a 70, 80 grados, ¿no?, por 3, 4 horas, algo así, y después si la pones, entonces esto va a empezar de algo horizontal. Entonces, este cambio brusco cambia todo, ¿no? Entonces es mejor secarlo. Y cuando es al inicio, pues es humedad. En el caso de la curva 3, se mantiene y luego baja rápidamente y luego otra vez se mantiene. Eso quiere decir que la descomposición pues ha sido en una sola fase, ¿no? Aquí inicia y baja, se descompone y se mantiene estable. Similar a esto, entonces, si empieza a descomponerse así, baja, horizontal, entonces fíjense la descomposición en varias fases del cuadro. De manera que hay productos intermedios, estables. Estable se dice porque se mantiene horizontal todavía. ¿Ok?
Luego vamos en el 5. Es una descomposición en varios pasos sin productos intermedios estables. O sea que se descompone, pero sí continúa bajando. No tiene este tipo de estabilidad horizontal. Entonces, descomposición en varios pasos sin productos intermedios estables. Los productos que salen no son estables, siguen perdiendo la masa. ¿Y este qué será? Si empieza acá, sube y se mantiene estable. ¿Qué creen que es? ¿Se oxidó? Agregó Gana peso. Ujú. Salud, ¿sí? Ciertas reacciones, como la oxidación de metales, con atmósfera pueden dar lugar a un aumento de la masa. Entonces, ese es por la forma de las curvas, ¿sí? Más o menos de esa manera se interpreta. Hemos venido viendo ese tipo de cosas en resumen. Y en resumen también podemos ver esta curva, ¿no? Por ejemplo, el peso inicial disminuye, es estable, disminuye, estable, disminuye. Esto puede estar a una temperatura, llega a una determinada masa, o puede estar en cero. Entonces, fíjense, este es a una temperatura, ocurre a otra temperatura, ¿no? Y en los puntos de inflexión se puede sacar derivando esta curva y podemos detectar de esa manera, ¿sí? Entonces, esto es solamente la derivada de la variación del peso en función de la temperatura. Bien, entonces ahí termina lo que es TGA. ¿Sí? Todo lo que más o menos hemos estado viendo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otra técnica así calorimétrica también, pero bastante interesante. Esa técnica se llama métodos asociados con el cambio de energía. Resulta de que vamos a continuar haciendo tratamiento térmico, pero resulta que vamos a registrar ahora cuánta energía calorífica gana o pierde en función de la temperatura. ¿Y eso cómo se llama? Ustedes saben. Conservación de No tanto el hecho que gane o pierda calor. absorción Absorción de energía. absorción de calor, sí. Desprendimiento. Sí. Convección. Claro. Endotérmico, exotérmico. Y se acuerdan de esta ecuación de la cantidad de calor es igual Masa por capacidad calorífica. masa por capacidad calorífica Por variación de tiempo. de temperatura. De temperatura. Esa es la energía, ¿sí? calor se sube. O si no también calor latente por variación de temperatura, ¿no? También. Por la masa. Por la Sí. masa. ¿No? Entonces se dan cuenta, entonces ese valor, esa cantidad se puede medir, Ujú. ¿sí? Se puede medir. Entonces fíjense, esa técnica se llama calorimetría diferencial de barrido. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace esta técnica? Que vamos a ver más o menos un poquito de esto. Lo que hace es registra la energía necesaria para que suceda una transición térmica, ¿sí? En un ambiente calentando o enfriado, de manera que esa velocidad de calentamiento pues es controlada, ¿no? En función del tiempo o de la temperatura, ¿sí? Entonces siempre se va a ir calentando de manera controlada, y lo que se quiere es registrar las transiciones térmicas. En el caso del agua, ¿qué transiciones térmicas hay? Por ejemplo, desde el hielo. Cambio de estado. Ajá, cambio de estado, es una transición térmica, ¿sí? Mientras estás dándole energía térmica, pues a 0 grados se termina de fundir todo el sólido, el hielo,
y luego recién va a empezar a aumentar su temperatura y luego a 100 grados se va a evaporar. Esas son las transiciones térmicas. Y hay otros tipos de transiciones térmicas, ¿no? Pero ese tipo de cosas podemos detectar. Entonces, otra vez aquí, si parafraseamos de una manera, la calorimetría diferencial de barrido es el calor absorbido o liberado durante el calentamiento o enfriamiento en una muestra. Entonces, está relacionado con las reacciones endotérmicas cuando absorbe energía, o sea, gana energía, o exotérmicas cuando libera energía. Entonces, eso ocurre en muchas reacciones químicas. Y generalmente esta técnica calorimétricas te descompone en moléculas. ¿Sí? Pones una sustancia con una determinada molécula y se desprende primero el agua, por ejemplo, si está en el enlace, como el agua, como una molécula, ¿no? Y entonces se van desprendiendo molécula por molécula. Entonces eso es muy, muy interesante, y eso es una reacción. Y si tienes en una atmósfera, pues está ya oxidando, por decir, entonces se lleva a cabo una reacción química. Y entonces en las reacciones químicas, pues hay procesos termodinámicos. Sí. ¿Sí? Y con calorimetría diferencial de barrido pueden medir muchos parámetros de esa reacción y por consiguiente ya pues tener en cuenta cuando hacen los reactores a determinados volúmenes, ¿no? Con estos experimentos, con pequeñas cantidades de sustancias. O sea, se puede determinar sus parámetros termodinámicos. ¿Cómo es el equipo? De manera general, ahí está el equipo y la muestra se pone acá, ¿sí? Y se programa bajo las determinadas condiciones, ¿no? Ese es el equipo de SC. Entonces, hay diferentes marcas, una gran cantidad, porque en la industria se usa es pan de cada día, ¿no? Todos los días hay gente que está trabajando en eso, ¿sí? Entonces, pero aquí están las aplicaciones, ¿no? A las temperaturas de cambios de estado físico, ¿ven? Resulta que en el caso del ejemplo que les decía de sólido a líquido y a gaseoso, cuando va para este lado, ¿no? Resulta que va ganando energía para que se vuelva líquido y para que se vaporice. Pero cuando vamos en el sentido inverso, ¿no? En la condensación libera energía y en la solidificación libera energía. ¿Sí? Cuando estas moléculas del agua se van a reacomodar aquí en el sólido, y este sólido generalmente es cristalino, entonces acuérdense que libera energía. Entonces, aquí están las reacciones endotérmicas, gana energía, y en las exotérmicas, ¿no? Libera energía. ¿Ok? Más o menos hasta ahí, ¿qué es lo que hace el DSC? Medimos lo que es Energía. lo que gana o pierde energía calorífica. Eso debe quedar claro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esas cosas? ¿Cómo es el equipo? ¿Qué está haciendo más o menos el equipo? Lo estarán calentando, ¿no? Hay que ir calentando, pero de manera controlada. Claro. Todo. Y está registrando masa, qué sé yo. En este caso, se necesita registrar el calor. Cuánta calor está absorbiendo y cuánta calor está liberando. Eso quiere decir, vamos a hacer una gráfica de temperatura, ¿no? Versus calor que gana o pierde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculas, ¿no? ¿Cómo mides la cantidad de calor?
Muy bien. Entonces, el equipo, el principio físico del funcionamiento es de esta manera, ¿no? Se tiene totalmente aislado el equipo térmicamente y se tiene dos calentadores, dos heaters, igualitos, los dos. De manera que uno de ellos sirve de referencia y el otro es para cargar la muestra. Por ejemplo, tú puedes cargar una muestra, puede ser un polímero o cualquier material, ¿sí? Y entonces, ahora, aquí la temperatura cuando se calienta esta y esta también están aislados uno con el otro. No están en un mismo ambiente, ¿sí? Entonces, a cada uno de ellos empiezas a calentar. De manera que esta es la referencia, ¿no? Y este es el que tiene la muestra. Aquí vas a estar suministrando una energía, pero aquí seguramente vas a necesitar más energía, porque tiene una muestra, ¿sí? O quizás vas a dejar de darle energía cuando esta muestra libera energía, ¿sí? Entonces, y luego hoy en día pues todo eso se puede hacer con controladores, con las termocuplas, todo muy bien, ¿no? Vía software. Entonces, lo primerito que se hace es, en ambas zonas se calientan los calefactores a la misma velocidad, ¿sí? El tener material extra en uno de ellos significa que hará falta más calor, o sea, más calor, ¿no? Se necesita más calor para lograr que la temperatura del platillo de la muestra aumente a la misma velocidad. O sea, tiene que subir a la misma velocidad ambos. Entonces, para que niveles necesitas darle más energía. De la misma velocidad que de la zona de referencia, ¿sí? Lo que hacemos en una experiencia de SC es medir cuánto calor adicional debe suministrarse, ¿no? Aquí. Y esta es tu referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el principio. Ahora, ¿de qué modo se hace? Trazamos una curva medida en función de la temperatura, ¿no? La temperatura se va incrementando a una determinada rampa. Entonces, sobre el eje X graficamos, ¿no?, cómo va cambiando la temperatura, y sobre el eje Y la diferencia de producción de calor entre los dos calefactores, ¿no?, a una determinada temperatura dada, ¿sí? Aquí está la página web de donde saqué esta información, que está un poquito más clara, ¿sí? Está más amplia, aquí está resumida, pues ustedes pueden revisar mucho más. Luego, entonces, en el eje X, la temperatura, en el eje Y, la diferencia de producción de calor, se llama heat flow en inglés, ¿sí? Entonces, aquí va a darse la curva. Muy bien. Ahora, ustedes se da calor sobre el tiempo, ¿no? Es el flujo de calor, y la variación de la temperatura sobre el tiempo es la rampa. Si ustedes dividen a esta ecuación con todo esto, de esta manera, la carga o el calor sobre el tiempo y la variación de la temperatura sobre el tiempo, pues aquí el tiempo se va a cancelar, y entonces vas a tener el calor, ¿no?, dividido entre la variación de temperatura, y esto, ¿qué cosa es? La capacidad calorífica, ¿sí? En otras palabras, pues si despejas aquí el Q, tienes la capacidad calorífica por variación de temperatura. Este está mal, ¿no? Es una T mayúscula, ¿sí? Entonces se mide la capacidad calorífica a partir del gráfico de DSC, porque este valor es la que tú vas a medir a partir de acá. Muy bien, un poquito más en detalle, quizás el diagrama está, tú tienes dos termopares, tienes dos calentadores, en uno de ellos está la muestra, y pues vas a medir el flujo de calor.
¿sí? Como tiene la referencia, aquí cuánta energía le estás dando por la diferencia de la energía que tú le estás dando, sabes que la muestra necesita o le sobra. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué estudios se pueden hacer con el DSC? Por ejemplo, en el caso de los polímeros. ¿No? En el caso de los polímeros. Se puede determinar la temperatura de transición vítrea. Ahora vamos a ver más en detalle qué es la transición vítrea, o ustedes saben qué es la transición vítrea. Después, la temperatura de cristalización. Entonces, los polímeros, o sea, los plásticos también se cristalizan. Luego, la temperatura de fusión, cuando se van a fundir, se van a volver líquidos. Entonces, si nosotros comparamos un polímero con el agua tiene una temperatura de cristalización y una temperatura de fusión, pero no tiene una temperatura de transición vítrea. Transición vítrea, ¿qué es eso? En el caso de los polímeros, estos tres parámetros existen. Son propiedades físico-químicas del polímero. Ahora vamos a ver por qué funciona cada uno de ellos. Después puedes medir la capacidad calorífica, ¿sí? la degradación térmica, puedes medir la termooxidación, tiempo de inducción a la oxidación de un material o de un precursor. Y también un curado de resinas. No sé si ustedes han visto una resina A y una resina B, los dos se mezclan, ¿no? Y se pone como un pegamento, generalmente, y eso necesita un curado, una determinada temperatura, muchas veces, para que quede muy bien amarrado o soldado. ¿Sí? Hay una experiencia en la que una vez estuvimos de viaje y entramos a una carretera donde había piedras y entonces se rompió el cárter, se hizo un hueco, un cárter con una piedra. El cárter, que es la parte del vehículo donde está el aceite, donde se posa el aceite. Y entonces el aceite empieza a chorrear. Y ni modo, llegamos a una mecánica, a las justas, y le decimos, mira, nos ha pasado esto, ¿qué hacemos? O ya se iba a dejar el vehículo, qué sé yo, ahí, hasta conseguir ese repuesto para poner nuevamente. Y el mecánico dijo, no, ahorita lo limpiamos, lo quito, lo saco y te lo voy a pegar. Y no va a pasar nada, te vas a ir tranquilo. Le ponemos aceite y ya sabemos. De alguna manera teníamos cierta duda. Y dijo, bueno, pues hazlo, ¿está bien? Entonces, pues es una resina, un pegamento. Agarró, enderezó un poco, quitó, limpió, puso eso y pues así simplemente le calentó así con un sopletito de llama, que es un mechero, y después probó y dijo, mira, aquí está. Le decimos, oye, pero el aceite va a estar caliente y pues eso se va a disolver. No, va a amarrar mejor todavía. Entonces esa es la experiencia de ellos, ¿no? Y bueno, instaló todo, estuvimos ahí un rato con el equipo, con el trabajo, con el carro funcionando, dando vueltas en ese lugar, y no pasó nada y no había fuga. ¿Sí? Y pues nos fuimos y hasta que el vehículo pues se vendió así tal cual. ¿Por qué? Porque estaba bien reparado. Pues sí. Entonces, ese es un curado de resinas, ¿no? Pegamento. Entonces, fíjense, estas tres propiedades de los polímeros es muy interesante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del PET, que es un polímero muy usado,
Y este exo, que quiere decir aquí una flechita para arriba, quiere decir que es exotérmico cuando es para arriba. Y aquí está una escala, ¿sí? 10 miliwatts, de aquí a aquí. Entonces fíjense, y aquí está la temperatura como aumenta. Cuando aumenta la temperatura, resulta que aquí está la temperatura de transición vítrea, primerito, TG, glass transition. Después sigues calentando, entonces aparece la temperatura de cristalización, T sub C. Sigues calentando y aparece la temperatura de fusión, en donde se funde el polímero. Y entonces fíjense, las curvas son características. En este caso es una curva así, baja y luego se recupera un poquito, ¿no? Y luego regresa. En el caso de la cristalización, fíjense, y aquí también un poco son curvas características para cada uno de ellos. Este es el que difiere mucho más, ¿sí? La temperatura de la transición vítrea. Muy bien, entonces, para medir dónde es el valor, se mide así una tangente aquí, se traza aquí, así mejor dicho, paralelo a esta, y luego de aquí se traza paralelo así, y en el punto de intersección. Ese es un criterio. Otro criterio es, muy bien, esta, hasta dónde llegó y a la mitad. Entonces hay diferentes criterios en diferentes ASTMs. Revisando hay diferentes ASTMs. Con cualquiera de ellos con el que hay que trabajar, pues hay que hacer uso y medir de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense que aparecen las señales para cada uno de ellos. Ahorita no vamos a decir todavía por qué sucede cada uno, ¿no? En su momento, ahorita lo vamos a describir. ¿Qué es lo que le pasa al material cuando llega o pasa la temperatura de transición vítrea y cuando cristaliza, ¿no? La fusión sabemos muy bien. En este caso tenemos las fusiones de diferentes polímeros termoplásticos, ¿no? Se puede identificar por o se puede saber cómo cambia esas temperaturas de fusión. Mira, en este caso, en este polímero PP, ¿no? Por encima de 160, en el POM también, y aquí está el LDPE, aquí mira, va cambiando, ¿sí? La fusión, y aquí está el PET, está por encima de 240, ¿no? Por alrededor de 240, la temperatura de fusión del PET, ¿sí? Entonces, mucha gente que trabaja en control de calidad con estos materiales u otros en la industria tienen que estar revisando la materia prima y todas esas cosas para hacer las botellas, en el caso del PET, que está mucho más conocido por nosotros. Todo este tipo de cosas de lote en lote tienen que estar bien, tienen que estar revisando, porque dependiendo de esto va a ser todo las propiedades mecánicas y todo de las botellas, ¿no? Que van a ir haciendo. Y en estos otros polímeros, de los objetos que hacen, ¿no? ¿Y para qué hacen? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto en los O-rings, ¿sí? Son flexibles, se estiran un poquito, ¿no? Y si tú aplastas también regresa a su misma posición. Otro es más, otro que es bastante conocido son las llantas. Las llantas de los vehículos se hacen blanditos o duras. Más o menos tiene cierto grado de flexibilidad. ¿Y para qué creen que las llantas de los vehículos es flexible? Y es una industria inmensa, grandísima. ¿Para qué creen?
porque en la pista tiene que tener agarre. Pero si es sólido, duro, resbala. Entonces no va a dar buen desempeño. Y no sé si ustedes han escuchado de las llantas de invierno, de verano. Eso ocurre en los hemisferios más pegados al norte y al sur. Hay que cambiar las llantas a los vehículos para esas temporadas. ¿Por qué? Porque algo está cambiando con la temperatura. ¿Y qué puede cambiar según lo que estamos viendo? Es la temperatura de la transición vítrea. Y entonces esas llantas tienen determinadas formulaciones para que puedan mantener todavía esa flexibilidad cuando están a temperaturas bajas o cuando están a temperaturas altas por encima de 7, 20, 25, 30 grados, 35 grados. Entonces tienen que seguir siendo flexibles para esa temperatura. Entonces diseñan para que esa temperatura de transición vítrea, ¿no?, esté a más o menos en esas temperaturas, ¿no?, para que no se vuelva duro. ¿Sí? Un poquito más vamos a hablar un poco más de eso. Mira, ahora, hace un ratito, bueno, hay transición vítrea, temperatura de fusión, no, temperatura de cristalización y de fusión, ¿no?, en el caso de polímeros. Pues fíjense, ¿no?, cómo es que ocurre en el caso de los polímeros cristalinos y amorfos. Este polímero es amorfo. Los polímeros son moléculas alargadas, de manera que un monómero se amarra con otro monómero y otro igualito se va amarrando y tiene una determinada longitud. Por eso se dice polímero. Y cuando están sintetizando cosas así, cuando se dice que está polimerizando, quiere decir que está pegando monómeros para que se forme esa cadena. Entonces son moléculas grandes, ¿no?, alargadas. Entonces, cuando es amorfo, en el caso de los polímeros, esas moléculas están desordenadas, así. Y en el caso de que si esas moléculas se ordenan un poquito, ¿no?, es ocasionalmente cristalinos. ¿Sí? Mejor dicho, este es amorfo y este es semicristalino. ¿Sí? Y resulta que si esas moléculas se ordenan así, ¿sí?, entonces esto es cristalino, ocasionalmente cristalino. Entonces esas moléculas que conforman los polímeros se pueden reordenar de esta manera. Entonces, a este ordenamiento de estas moléculas se denomina cristalino. ¿Sí? Y más o menos semicristalino y amorfo. Entonces hay tres tipos, fíjense. Cuando alguna vez hace 20 años alguien hacía doctorado en polímero, decía, ¿qué vas a sacar? Si en plástico no se puede estudiar nada. Y hace 20 años estaba en pañales todavía los polímeros. Ahorita es impresionante la industria de los polímeros. Pero profesor, ¿en rayos X se verá algún tipo de patrón para la cristalinidad? ¿Sí? Habría que ver qué distancia dan estas, porque en rayos X lo que nos va a dar son los planos cristalinos. Planos cristalinos. Pero aquí está diciendo que es el ordenamiento. Solamente el ordenamiento. Pero ese ordenamiento sí debe dar una periodicidad. Y en rayos X lo que detecta es periodicidad. Y hay que probar. Hay que ver. Entonces, hay algunos materiales que sí, algunos
Entonces fíjense, ¿qué pasa con la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión? En esta tablita, fíjense, aquí está el polietileno, polipropileno, polivinilcloruro, que es el PVC, polistirol, policarbonato, MMA, ¿no? Y así. Y aquí en esta columna está su temperatura de transición vítrea, TG. Y aquí es la de fusión, de melting. Eso M viene de melting, de fusión. Estos que no aparecen, pues no está determinado de manera clara, ¿no? Entonces aquí también no hay. Y fíjense el intervalo, o sea, la diferencia. Este está entre menos 90 y este está a 135. Está lejísimo, ¿no? De 135 a 230 grados de diferencia en estos. Y aquí, pues 175 es la temperatura de fusión y este es menos 10, 185 grados de diferencia. Lo que no ocurre, mira, en algunos, 125, 175. Entonces, fíjense que esta temperatura de transición vítrea puede ser negativo. ¿Sí? Y generalmente, o sea, ya se sabe en los polímeros, la temperatura de transición vítrea es menor que la transición de fusión, en todos los casos. Muy bien. Entonces están separados, entonces existe eso. Ahora, ¿cómo se detecta y qué es la temperatura de transición vítrea y qué es, cómo se entiende lo que es la temperatura de fusión? Eso es mucho más fácil, pero en el caso de la transición vítrea, mira, es una propiedad de los materiales amorfos y semicristalinos. Es una propiedad de ese tipo de materiales, amorfos y semicristalinos. Describe la región de temperatura donde cambian las propiedades mecánicas, ¿no? Las propiedades mecánicas, eso que les decía que se endurece o se pone blandito en el caso de las llantas. Para que tenga agarre tiene que estar blandito. Si se endurece, pues ya no tiene mucho agarre, ¿no? Entonces, esa es una propiedad mecánica. Uno es un poco más flexible y el otro es duro, ¿sí? Describe la región de temperatura donde cambian las propiedades mecánicas. Cambian de duras y quebradizas a más suaves, deformables o gomosas. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Es un cambio de su propiedad mecánica. Ahora, ¿para qué se determina y cómo se usa el campo, el área de uso de esta temperatura de la transición vítrea? Por ejemplo, en el caso de los neumáticos es para mantener flexible. O sea, el campo de uso, siempre el neumático tiene que estar flexible para que tenga agarre. Y entonces, su temperatura de trabajo tiene que estar por encima, trabaja este polímero, que es la llanta, neumático, por encima de la transición vítrea. Pero también ustedes han visto unos plásticos en los mangos, en esto, en la superficie, en esto, en el teclado, tiene que ser rígido, no necesariamente blando. En este caso, su temperatura de funcionamiento de trabajo tiene que ser rígido, no tiene que ser blando. Y entonces es rígido, ¿no? Y es menor a la temperatura de la transición vítrea. Entonces, ¿qué pasa? En la transición vítrea, por debajo de la transición vítrea es duro, quebradizo, y por encima es blando. ¿Sí? Ese es lo que significa la temperatura de la transición vítrea. ¿Queda claro más o menos eso? Propiedades mecánicas cambian, ¿no?
cambia las propiedades mecánicas y es una propiedad de los materiales amorfos y semicristalinos. Y en el caso de los polímeros se aclara mucho mejor. Por ejemplo, en el manubrio de las bicicletas a veces tiene que ser un poquito medio blandito, ¿no? Para que tú puedas agarrar bien también. Y hay otros que se necesitan que sean duras como estas. Aquí, ¿cómo está trabajando? Transición vítrea está trabajando a una temperatura menor a su transición vítrea este plástico. Sí, menor. Tiene que ser menor para que sea más Menor duro. es duro. Sí. ¿Sí? Ok. Aquí está duro. Ujú. ¿Sí? Y en el caso de los blanditos, Mayor. pues está trabajando mayor a su temperatura de transición vítrea. Por ejemplo, estos cables que son suaves, y hay unos cables que son bien suaves y tienen memoria de forma. Regresa a su estado original, ¿no? Ajá, siempre están alargados. Lo enrollas, desatas y se vuelven exactamente así alargados. ¿Sí? De los cables de cargadores del iPhone es así. Entonces, esos están trabajando ¿en qué punto? ¿Mayor o menor de la transición vítrea? Será algún intermedio, ¿no? Un poquito cercano a la transición vítrea, algo así. Porque también a la vez es un poco blando, si lo enrollas y aguanta. Lo sueltas, se estira. Siempre su forma es estirada. Ahí entra otra propiedad, es el efecto de memoria en los polímeros. ¿Sí? O sea, ahí su estado inicial, o sea, su memoria es así, estar alargada. Siempre. Muy bien. Y la temperatura en fusión, aquí está en los cristales poliméricos, comenzará a separarse. O sea, los polímeros, es decir, se funden. Las cadenas abandonan sus arreglos ordenados y comienzan a moverse libremente en la temperatura de fusión. ¿Sí? Ok, entonces espero que más o menos haya quedado claro eso. Entonces, en las curvas típicas de SC, ¿no? La temperatura de transición vítrea, generalmente cuando el flujo de calores sube para acá así, aumenta, esta gana un poco y la temperatura de transición vítrea se asume que es el centro. Pero también otros hacen lo siguiente, ¿no? Hacen una tangente aquí, otra tangente, la intersección, aquí también otra tangente, intersección, y dicen está entre esos dos intervalos. O en la mitad esta, y en la mitad dicen que es la transición vítrea. Son definiciones. Esta es la temperatura de cristalización. ¿Sí? Es un bajón en energía calorífica, y esta es una transición donde gana energía calorífica para fundirse, porque necesita energía para fundirse, para desordenarse. ¿Sí? O sea, hay varios criterios, es bastante polémico esto de la medición de la posición de la transición vítrea. Entonces, aquí está la temperatura y aquí está la variación de flujo de calor. Entonces, a veces hay unas caídas así muy fuertes, ¿no? Entonces, es un TG. Entonces, se traza esta paralela y este punto es la transición vítrea. En este caso quizás es más lógico porque, mira, aquí drásticamente cambió, ¿no? Entonces puede ser mucho mejor. Pero hay otras, ¿bien? Para acá es endotérmico, entonces fíjense, hay un cambio lento, ¿sí? Este de aquí arriba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Fíjense aquí, trazan la continuidad, la variación en la mitad. O aquí trazan esta tangente en el punto de inflexión, y luego la intersección, y aquí otra la intersección, ¿no? Y a otro modo está aquí.
mira, baja lentamente, el cambio de la pendiente es lenta, aquí está mucho mejor todavía la pendiente, y después se va para abajo todavía y luego se recupera y se mantiene acá. Entonces eso depende de cada tipo de polímero de material. Entonces aquí hay criterios, ¿no? De cómo medir la transición vítrea. Entonces si en todos tú estás comparando y mides este punto medio, pues en todos tienes que medir aplicar ese mismo criterio, ¿no? En principio. Aquí hay otra, bueno, esta ya les dije que hace un ratito, ¿sí? Y mira, fíjense aquí, hay otro tipo, fíjense aquí está, sube y aumenta. Ese es en calentamiento. Y este es en otros materiales cuando es en enfriamiento, cuando estás enfriando. Cambia así. Entonces hay diferentes variantes. Hay que tener presente eso. Si estás en modo de calentamiento, para que consigas la transición vítrea, porque se acuerdan, la transición vítrea era positivo en algunos y en algunos negativo en la tabla. ¿Sí? Entonces ahí tú tienes que enfriar. Cuando estás enfriando, tienes que seguir enfriando para que puedas encontrar la transición vítrea. Estás en este caso. Y en nosotros donde es positivo, pues sí, de la temperatura ambiente empiezas a calentar. Pues mira, aquí están las curvas como se trazan. Este es de un libro, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios. Pero pues alrededor de eso, que ya tengas, ya mides, pues está. Entonces aquí, mira, este es de uno de Mettler Toledo, que es una marca de equipos. Fíjense cómo se mide la transición vítrea, Glass Transition of Polymers. Aquí están los diferentes tipos de polímeros, ¿ves? Ahí está. Entonces traza esas tangentes y la mitad traza y aquí detecta los valores, ¿sí? El PVC, fíjense, su transición vítrea está del orden de 90 grados, ¿no? Un poquito 85, así. Entonces, el PET, aquí está lo que hemos visto, mira, está baja hasta abajo, luego se recupera otra vez. Entonces, cada material, cada polímero se comporta de diferente forma. Muy bien. Entonces, en función de estas propiedades se clasifican los polímeros. Entonces hay un tipo de polímero que se llama elastómeros, ¿sí? Y la frontera es la transición vítrea. Por encima de la transición vítrea son plásticos así, se mueven, son blanditos, ¿no? Elastómeros se estiran un poco y por debajo es duro. Y aquí están los termofijos, ¿no? Y luego termoplásticos. Tres tipos de polímeros, dependiendo del valor de su transición vítrea. ¿Okay? Y así se puede clasificar muchos más, y este es el que les comentaba la vez pasada, ¿no? Polímeros comerciales. Entonces este ya es una norma a nivel industrial, de manera que el PET es de mayor uso, el 1, y el 2 es PHD, es High Density Polyethylene, y aquí el 3 es Unplastified Polyvinyl Chloride, y así. Por este numerito, entre estos numeritos, tú puedes reciclar un poco que ya han hecho cosas. Muy bien. En la identificación de polímeros por DSC, ya hemos hablado, ¿no? Esta parte, de alguna manera, aquí está el eje de calor y aquí está la temperatura. Fíjense, en este experimento, ¿no? Inclusive hay negativo y aquí está el cero, ¿no? ¿Ve? Y en este
si gana o pierde, ¿no? Si aumenta o disminuye, ¿no? Bueno, este es el del mismo caso del PET. Cuando uno corre en estos equipos tiene que estar bien calibrado. Si no está bien calibrado, no se detecta casi, porque mira, fíjense, esta es la temperatura de la transición vítrea, un pequeño cambio, muy poquito. Porque si tú vas a correr, entonces tienes que calibrar para que se note todo esto, y eso tiene que ver con la velocidad de calentamiento y todo. ¿Ok? Entonces, de manera general, en resumen, pues se puede inclusive hacer un análisis composicional de mezcla de polímeros, mezcla de polipropileno y polietileno, aquí está, ¿no? Se puede saber, ¿no? Los polímeros pueden ser mejorados mediante el mezclado de un polímero con otro, sus propiedades. Ahora, las áreas bajo la curva de cada componente puede ser analizada para dar información composicional. Y entonces aquí hay utilización de la norma ASTM de 3418. Entonces hay una mezcla inmensa de polímeros para mejorar sus propiedades. Entonces aquí están, ¿no?, los dos tipos de polímeros. El área se puede usar para cuantificar, ¿no?, qué porcentaje de cada uno está. Ahora, esto tiene que coincidir desde la formulación. Si formulas, y ese es uno de ellos, 20% y el otro 80%, entonces el área bajo la curva tiene que ser, la suma tendría que ser 100 y esto tendría que ser 80 y el otro 20, más o menos, ¿no? Si coincide, pues vale, ¿no?, usar el área bajo la curva, y si no, habrá que usar otros métodos, ¿no? Bueno, esta es una repetición de la identificación de polímeros por el DSC, ¿sí? No hay problema. Lo que quiero platicarles aquí es más o menos lo que hemos usado un poco para estudiar el óxido de molibdeno. Cuando sintetizamos a 200 grados el óxido de molibdeno, su morfología son hexagonitos, tal cual, pero después, si nosotros sintetizamos a mayor temperatura, pasa a esta etapa del óxido de molibdeno tipo alfa, y este es tipo beta, el hexagonal, ¿sí? Y entonces, igual en rayos X, aquí está el hexagonal, y el tipo alfa aquí está, donde se reordenan, ¿no?, los planos, los átomos, para dar esta simetría de la hexagonal, pasa a esta, es lo que es cúbica, de manera que entonces calentando tú puedes pasar de esta fase beta al alfa. Pues eso es lo que nosotros sabíamos de alguna manera, de manera que para aplicaciones a temperaturas mayores se convierte este material en la fase alfa, y laminares inclusive cambia la morfología, fíjense. Eso quiere decir que pues todo este hexagonito se destruye y luego se vuelve logrados en laminitas, ¿ok? Se reordena. Bien, entonces aquí está el TGA, empieza a disminuir continuamente hasta 700 grados, y después de 700 se mantiene constante, y es el 94%, o sea, es solo 6% de cambio. Y si nosotros derivamos, ahí están los cambios más o menos, ¿sí? Pero lo más importante es en el DSC, el head flow, ¿no? Aquí está, cambia, y resulta que, fíjense, en 690 hay un cambio y en 701 hay otro cambio. Aquí normalmente decían que el cambio en el beta al alfa es directo, y resulta que hay una fase intermedia.
Y nada más que detectamos esa fase intermedia, pudimos escribir un trabajito y lo enviamos y nos lo publicaron. Entonces, cualquier cosa que sea, encuentren algo nuevo, algo que haya, ustedes tienen que intentar escribir y tratar de publicar. Porque todo el mundo decía que pasa del beta directamente al alfa, pero aquí no, aquí hay dos. Entonces, aquí hay un beta estable, ¿no? Una fase beta estable. De detectar eso, pues nos valió que nos presentaran el trabajo. ¿Ok? Eso es, no es el polímero, fíjense, es un material que cambia de fase cristalina a otra fase cristalina. Es un óxido molibdeno, no es polímero. Como no es polímero, no hay transición vítrea ni nada, ¿no? Pero el asunto es que cambiar la fase cristalina nada más. O sea, es un proceso de cristalización. Ok. Y por ejemplo, hay algunos equipos que te detectan TGA y DSC. Generalmente dicen que no son muy precisos, pero los vendedores te dicen tienes 2 equipos en uno. Y ya depende de cada quien, ¿no? Pero la experiencia dice que siendo independiente el equipo, TGA solo, un equipo, y DSC otro equipo, funciona mucho mejor. Pero hay sistemas en la que te hacen los dos simultáneos, se llama. Entonces, cuando miden simultáneo, sale así. Aquí está el eje de cambio de masa, el peso disminuye, y claro, aquí hay cambios, ¿sí? Y aquí termina, desaparece, por ejemplo estos plásticos, y luego aquí está el flujo de calor. De manera que estos piquitos son los cambios del flujo de calor. Entonces hay que interpretar cuál de ellos es la temperatura de transición vítrea, la cristalización y luego la fusión. ¿Okay? Entonces, hoy en día trabajan mucho reciclando, por eso se saca este tipo de cosas. De manera general, hay mucha aplicación en la industria estas técnicas calorimétricas. Bueno, en la parte automotriz, mira, el punto de fusión, del curado de las reacciones, determina la transición vítrea, la cristalización, la descomposición, o sea, a qué temperatura se va a descomponer el polímero. En el caso de los plásticos. Y el vehículo, la mayoría es de plástico, de diferentes tipos de plástico. ¿No? Hay plásticos duros y plásticos blanditos. ¿No? En la industria química determinan la transición vítrea, la cristalización, el desarrollo, la fusión, el calor específico, ¿no? La capacidad calorífica, ¿no? El polimorfismo, o sea, cuántos polímeros están, la pureza, la oxidación y estudios de seguridad. Y en la industria de aceites, ¿no? Y grasas, el punto de fusión, la cristalización, la oxidación. Y así, en las pinturas, el curado de algunas pinturas, en la temperatura de transición vítrea, hay pinturas que son eso, por eso es que dicen, en el caso de los vehículos, generalmente dicen, después de pintar necesitamos hornear. El carro lo meten a una cámara y le dan una determinada temperatura, ¿sí? Para que esa pintura se quede curado. Eso quiere decir que pues, probablemente lo calientan hasta la temperatura de transición vítrea, un poquito más, algo así, no sé. O antes. Y aquí están en los elastómeros la vulcanización, que son el caso de las llantas, ¿no? La transición vítrea, punto de fusión, la influencia del
filler influence, o sea, los rellenos que se tienen en los diferentes polímeros, en diferentes materiales, en plásticos adhesivos, en la industria de alimentos, ¿no? Es muy interesante en la industria de alimentos, por ejemplo, las gomitas. Las gomitas, ¿en qué punto están trabajando? ¿Son blandas? ¿A mayor de la temperatura de transición vítrea o están trabajando a menor de la transición vítrea? O mayor. ¿Menor o mayor? Mayor, sí es A ver, blanda. cuando pasa la transición vítrea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se endurece o se ablanda? Sí, no, se ablanda. Se ablanda. Se ¿Sí? ablanda. Por encima de la transición vítrea se ablanda. Entonces las gomitas están en dónde? No, claro, después. Por encima de la por encima. transición vítrea, porque está blandita. Por debajo están rudos, que diga duros, Duros. quebradizos. Sí. Y las gomitas, ¿no? Están suavecitas, ¿no? Es un polímero. Polímero comestible, natural. Y así hay, para ver la consistencia de los alimentos, de los empaques y todo, pues, se usan cualquier cantidad de eso. Y en la industria farmacéutica, la cristalización, mira, punto de fusión, la pureza, polimorfismo. Entonces, también es del Mettler Toledo, una página. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ponemos las muestras para cada técnica más o menos? Las muestras, la preparación de las muestras a analizar por estas técnicas, resulta que la cantidad de masa, o sea, la muestra, depende de la técnica que se aplicará y el material que se estudiará. O sea, no hay una norma. Dice, para ver degradaciones, basta con 1 miligramo. Y si tú quieres ver reacciones químicas, o sea, cómo se descompone, en qué cosas, en qué moléculas se va descomponiendo, y encontrar las transiciones de primer orden, de 1 a 5 miligramos, con eso es suficiente. ¿No? Y las transiciones secundarias, quiere decir que hay más transiciones de las primarias, ¿no? De 10 a 20 miligramos. En estas transiciones secundarias, o sea, quiere decir, baja, otra vez baja y otra vez baja todavía. La masa, pues para que quede más o menos, se necesita unos 10-20 miligramos. Ahora, prepare la muestra lo más delgada y plana posible para minimizar la ocurrencia de gradientes térmicos. Eso quiere decir que el crisol es un botecito así, y si tú lo pones y que no esté chocando a la base, resulta que hay un gradiente de temperatura. Lo ideal es que choque, ¿sí? Por eso es que preparar mejor plano algo así y que esté chocando al fondo del crisolito. El crisol es, pues tendrá 4 o 5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces es muy importante para minimizar la ocurrencia de gradientes térmicos. Ahora, la velocidad de calentamiento también depende de la técnica y material a estudiar. Entonces, si quieres hacer degradaciones, tu rampa tiene que estar entre 1 a 10 grados por minuto. Si quieres ver reacciones químicas, fíjense, tu calentamiento tiene que ser más lento, de 1 a 5 grados. Entonces, depende qué es lo que te interesa, ¿no? Si quieres ver las reacciones químicas, en qué cosas se está descomponiendo, pues le vas calentando calmadito, ¿no? Y si tú quieres ver cómo se degrada, a qué temperatura te queda la parte inorgánica, pues está bien, a 10 grados. Te vas rápido y llegas cuánto queda, ¿no? Las transiciones de primer orden de 5 a 10 grados y las transiciones de segundo orden, fíjense, de 10 a 20 grados. O sea, hay que calentar rápido para ver las transiciones de segundo orden. Ahora, esta parte dice, a ver, ¿cómo entienden ustedes? Inicia el experimento de suerte que 3 minutos de tiempo corridos sean obtenidos antes de encontrar la temperatura real de inicio, o sea, un set, o sea,
antes de arrancar con la temperatura de la transición o cambio. Esto permite una mejor respuesta de la línea de base. ¿Qué quiere decir? Ustedes cargan el material y esperan que se estabilice un ratito y entonces ahí le dices a la balanza, ajá, vaya tomando las medidas, a ver cómo va cambiando. Entonces, como no le das temperatura, la balanza debe medir lo mismo. No va a cambiar, no le estás calentando. Dice unos 3 minutitos, ¿no? Sean unos 3 minutos, ¿sí? Entonces, por lo menos 3 minutos no va a cambiar la masa, no va a perder nada porque no estás calentando. Y a partir de ahí, recién empiezas a prender la temperatura. Por eso es onset, se aprendas. Entonces, vas a tener un mejor valor de línea de base, o sea que, pues tú sabes si está estable o no tu balanza, todo ese tipo de cosas. La balanza del equipo. Entonces, no hay que decir, pongo y inmediatamente me arranco, ¿no? Sino, pones, empiezas a registrar y después pasamos unos 3, 4 minutos, empiezas a darle la temperatura, la rampa. ¿Sí? Muy importante eso. ¿Qué más? Cuando se analiza partículas, pues hay que comprimir. ¿Sí? Comprima el polvo dentro del portamuestra con una varilla de vidrio o una varilla metálica para prever una mejor superficie de contacto térmica y proporcionar una mayor masa de muestra. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene que quedar porosidades ni nada en el crisol, en el portamuestra. Más o menos se puede compactar, o sea, eso sale afuera, tienes un botecito ahí y puedes aplastar un poquito, presionar, ¿no? Si las partículas, ¿no? Polvos, partículas, para volátiles use portamuestras especiales. ¿Por qué? En el caso de volátiles, ¿qué va a pasar? Se va. También se va a ir, pero antes de ir, ¿qué va a hacer? Va a ser un desorden. ¿Por qué? Porque los volátiles, ¿qué pasa? Van a hervir. Y al hervir está, si es el crisol chiquito, va a rebalsar. Y se va a caer, te va a contaminar el horno y todas esas cosas. Por eso dice, mira, si las transiciones o cambios, para volátiles use portamuestras especiales, o sea, tiene que ser un portamuestra más hondo, que sé yo, que cuando hierva no se salga, ¿no? ¿Sí? Es muy importante esa parte, tener en cuenta esa parte experimental. Si la transición o cambio es muy débil, se puede incrementar la masa de la muestra. Entonces tienes que correr más de una vez. Si, por ejemplo, tu transición vítrea, que sé yo, es muy pequeñito, puedes mejorar aumentando un poquito más de muestra, porque va a haber más señal, va a haber más cambio de flujo de calor. Igual, si está desprendiéndose algo en la masa, está perdiendo masa, si hay un cambio muy pequeño, es porque hay menor cantidad de material. Si le pones un poquito más, el porcentaje de cambio va a ser un poquito mayor, pues mejor. Pero tampoco no hay que subirlo como 10 veces, así, ¿no? Al doble o al triple o más, ¿no? Una mejor identificación de las transiciones y cambios débiles puede ser obtenida por subtracción de los resultados de la línea de base. ¿Sí? Celdas de DSC vacías del archivo de datos de la muestra. O sea, se puede procesar los datos, ¿no? Hoy en día salen digital en todos y se puede procesar esos datos. Un experimento de DSC con ciclos de calentamiento, enfriamiento, recalentamiento resulta una TG más clara y fácil de interpretar en el ciclo de recalentamiento. Esto es una cosa interesante
en el caso de los polímeros para detectar la temperatura de transición vítrea, resulta que puedes calentar, luego enfriar y otra vez recalentar. Dicen el recalentado sale mucho mejor, ¿no? Más clara y fácil de interpretar en el ciclo de recalentamiento. Entonces igual, puedes hacer un tratamiento térmico hasta por encima de la transición vítrea y después lo dejas enfriar y luego otra vez lo calientas y la segunda vez se va a ver mucho mejor. Entonces esas son recetas básicamente empíricas. Y fíjense, con estos métodos, en el caso de los polímeros estamos viendo básicamente esas propiedades, la temperatura de transición vítrea, cristalización un poquito y la difusión, más que nada, el melting point, ¿no? Punto de fusión. Y esas son las propiedades físico-químicas de los polímeros. Pero estrictamente los polímeros se estudian con qué técnica. Los polímeros. Pero esta temperatura de transición vítrea, cristalización o difusión no te la va a dar. Pero molecularmente te va a dar la técnica del infrarrojo. ¿Sí? Que es otra técnica que se complementa. ¿Sí? Si estudias polímeros, cosas así, o haces una combinación de polímeros con material inorgánico, ¿sí? Pues tienes que recurrir a estas otras técnicas, ¿no? Bueno, este es un polímero, de manera que pues tienes que correr en infrarrojo y entonces esto, si estás en absorción, ¿no? Pues son las bandas de energía que absorbe. En el eje X es centímetros a la -1 y en el eje Y son las variaciones en unidades arbitrarias generalmente. ¿Sí? Y lo que nos interesa es a con qué energía empieza a temblar las moléculas, empieza a vibrar. En el caso del infrarrojo, tú le vas dando diferentes longitudes de onda al polímero. ¿Sí? Le estás dándole todos los colores del arco iris, le puedes dar, pero pasando desde el UV hasta el infrarrojo, ¿no? Y dice infrarrojo, entonces en la banda del infrarrojo hay que variar todavía todo, ¿no? Una lámpara, o sea, la luz que sale se tiene que barrer longitud de onda por longitud de onda. Eso lo hace un monocromador, un equipo, ¿no? De manera que te separa en longitud de onda. Entonces esa nada más vas girando un poquito y entonces vas iluminando diferentes longitudes de onda. Entonces cuando tú le das para un determinado valor de longitud de onda, empieza a oscilar, empieza a absorber esa energía. Si en el eje X es energía, en el eje X es energía, en el eje Y cuánto más o menos absorbe, pero eso es arbitrario, depende. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de material con que está bien. Entonces estrictamente para ver esto que está así en paréntesis quiere decir que se repite. Este es el monómero que se repite n veces para el polímero, para la polimerización. Ese tipo de cosas se ven en infrarrojo estrictamente.